Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo 4 y siguientes. Dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículo número 4. Dice la palabra de Dios: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros en este lugar. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias por los amigos y amigas que nos acompañan. Gracias por los hermanos y hermanas presentes. Gracias, Dios, por todos aquellos y aquellas que nos siguen en cualquier rincón de la tierra. Y ahora, Padre, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Habilítenos para estar en el Espíritu y comprender las cosas espirituales. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Durante la semana estaremos trabajando con la serie titulada Restaurados. Sin embargo, para usted ser restaurado necesita tener una entrevista con Jesús. Necesita recibir a Jesús. Jesús es la persona que restaura, que cambia, que transforma. Hay una serie con la que estamos trabajando que se llama Jesús en mi casa. Y esta serie es muy extensa y la fundiremos con esta serie Restaurados porque el que verdaderamente restaura a las personas se llama Cristo Jesús. Y para hacerlo efectivo y eficaz envió el Espíritu Santo para que no solo more con nosotros, sino que more en nosotros y produzca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y como dijo Jesús, San Juan capítulo 16, versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que hace esa obra en nosotros. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo pasa? En el encuentro de Jesús con Pablo hay muchas cosas que necesitamos conocer, comprender y entender. Sin embargo, nos detendremos en el capítulo 9, versículo número 6. Mire el versículo 6 porque aparece una sola frase que nos interesa estudiar. Dice el versículo 6. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. ¿Y qué dice ahora? Y se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Veamos la experiencia de Pablo, qué pasó en su vida, y entonces comprendamos qué es lo que debemos hacer. Cuando nosotros permitimos a Dios que haga en nosotros, con nosotros, por nosotros y a través de nosotros lo que debemos hacer, entonces comenzamos una vida de victoria para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que debo hacer? En el capítulo 9, el capítulo 22 y el capítulo 26 del libro de los Hechos, Lucas repite 3 veces el encuentro de Jesús con Pablo. Recuerde que Lucas no es judío, Lucas es un gentil. Lucas escribe 2 libros de la Biblia, el Evangelio según San Lucas, el libro de los Hechos de los Apóstoles, para un ministro, para una persona de cierta posición, y le relata todo lo que él investigó acerca del Señor Jesús. La relación entre Lucas y Pablo no era solamente de amigos, eran más que amigos. Lucas cerró su negocio y se fue con Pablo, cerró el consultorio y se fue con Pablo a hacer la obra misionera.
Llama la atención cómo él habla y explica en el libro de los Hechos cuando dice, y fuimos, y nosotros, y llegamos, porque él se fue a la obra misionera con Pablo. Tenía un conocimiento práctico, un conocimiento por experiencia, un conocimiento vivencial. No le contaron acerca de Pablo, conoció a Pablo, fue compañero de Pablo. Y él nos relata lo que pasó con la vida de Pablo. Es interesante cómo él maneja la pluma para mostrar y presentar una verdad en relación al Señor Jesús por la obra y el poder del Espíritu Santo en la vida de Pablo. Y ahora encontramos, allí se te dirá lo que debes hacer. Cuando Jesús termina de hablar con Pablo, se adelanta a la ciudad de Damasco y va y visita a otra persona y habla con esa otra persona. Recuerde que vamos a usar el método bíblico, gramático, descriptivo. No investigaremos lo que los hombres dicen de Dios, no. Trataremos de entender, de conocer, comprender y entender lo que Dios le dice a los hombres. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Bíblico, gramático, ¿qué significan las palabras de la Biblia? Descriptivo, cómo la Biblia describe, explica, presenta los detalles del asunto. Se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué es lo que Pablo debe hacer? ¿Qué fue lo que pasó con Pablo? ¿Quién le dijo lo que debes hacer? ¿A quién le habló Jesús para que le dijera a Pablo lo que debía de hacer? ¿Quién hizo con Pablo y en Pablo y por Pablo y para Pablo lo que Pablo debía hacer? ¿Quién es ese instrumento? La Biblia dice que se llama Ananías. Mire usted qué interesante se pone esto cuando el Señor Jesús se presenta y habla con otra persona. En el capítulo 22 del libro de San Lucas, el versículo 10, se repite la frase, lo que debes hacer. Vamos rapidito. San Lucas, capítulo 22, versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? ¿Cómo dice el versículo 10? Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. ¿Y qué dice ahora? Y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? A Pablo. ¿Qué le está diciendo? Ve a Damasco. Tú venías a Damasco con un fin, sí, pero vamos a cambiar. Tú venías a perseguir la iglesia, a maltratar a mis hijos, sí, pues eso se acabó. Esta es la agenda tuya. Ve a Damasco, que voy a enviar a alguien para que te diga lo que tú debes hacer. Pregunto, ¿es esta la iglesia del Señor Jesús, sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿La compró con su sangre? ¿La compró o no la compró? Y cuando se retiró, envió el Espíritu Santo para que la dirigiera. ¿Sigue siendo esta la iglesia del Señor? Entonces Él ya dijo lo que debemos hacer. Y eso está en su palabra. En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, la Biblia dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere la fe bíblica, la fe salvadora, necesita llenarse de la Biblia. Necesitamos permitir al Espíritu Santo que venga a nuestra vida y programe nuestro cerebro. Si el Espíritu no programa el cerebro con la palabra de Dios, el enemigo lo hace con otras cosas. La única facultad que tenemos es escoger quién va a programar. O usted acepta que el Espíritu lo programe, o usted decide que el enemigo lo programe. Usted tiene la facultad de escoger y solamente eso. Y si usted no escoge el Espíritu Santo, ya escogió. ¿Sí o no? A ver, ¿es así o no es así? ¿Verdad que nos estamos entendiendo? ¿Quién vino a hablar con Pablo? Jesús. ¿Quién lo tumbó del caballo? Jesús. ¿Quién le habló a Pablo? Jesús. ¿Quién le preguntó a Pablo? Jesús. No es un invento, es una historia. La historia de Jesús con Pablo, no la historia de Pablo con Jesús, porque Pablo no buscó a Jesús, fue Jesús que buscó a Pablo. ¿Sí o no? A ver, ¿es así o no es así? Llama la atención entonces cómo el Señor Jesús, Hechos capítulo 9, versículo 10 al versículo 18, vamos rapidito. Mire qué cosa linda. A mí me apasiona la Biblia porque es la palabra de Dios. No es la palabra, no. Es la palabra de Dios a través de las palabras humanas. Cuando usted lee la Biblia, está leyendo la palabra de Dios. Y no importa el lugar, ni el país, ni la circunstancia, si usted está leyendo la palabra de Dios, está leyendo la palabra de Dios. Dios prometió, mi palabra no volverá a mí vacía, sino que hará
todo aquello para lo cual yo le envié. Y le puedo decir que eso es así. He estado en lugares, país del primer mundo, del segundo mundo, del tercer mundo y hasta de ningún mundo. Y cuando usted presenta la Biblia, la gente entiende. El Espíritu Santo se encarga de abrir esos cerebros. Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. No se avergüence de la palabra de Dios. No se avergüence de la palabra de Dios, porque se estará avergonzando de Dios. Ya habrá tiempo para contar historias, pero vamos rapidito. Capítulo 9, Hechos capítulo 9. ¿Qué dice el versículo número 10? Ponga cuidado. Dice el versículo 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo? A quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. ¿Quién está hablando? Jesús. ¿A quién le está hablando? A Ananías. ¿Qué le está diciendo? Que vaya donde Pablo. ¿Conocía Ananías a Pablo, sí o no? ¿Conocía Ananías a Pablo? Pero Ananías también conocía a Jesús. Oiga, hay tantos detalles hermosos que pudiéramos ver aquí, porque ahora Ananías le da un consejo al Señor. Señor, espérate un momento, Señor, tú no sabes dónde me está mandando, Señor. Qué cosa linda, mamá. Qué cosa linda. Ananías se asustó, dijo, uy, el Señor quiere que me arranque en la cabeza. ¿A qué venía Pablo a Damasco? A apresar, a maltratar a los cristianos. Ananías no sabía que Jesús se había encontrado con Pablo en el camino. Y ahora Jesús viene y busca a Ananías para que vaya a decirle a Pablo lo que Pablo debe hacer. Mi pregunta, ¿tiene Dios siempre gente en la tierra que lo envía a cumplir una misión? ¿Era Ananías la persona de Dios para cumplir la misión con Pablo? ¿Le gustaría a usted ser esa persona de Dios que cumpla la misión? ¿Seguro? ¿No le va a dar vergüenza? ¿Cuántos quieren ser la persona de Dios que cumpla la misión? Levanten la mano, por favor. No hay nada más hermoso, no hay nada más sagrado, no hay nada más poderoso y profundo que cuando usted es la persona de Dios cumpliendo una misión. Hasta el mismo diablo se lo dice. Y usted tiene el privilegio de pedirle a Dios cosas en circunstancias que cuando usted la relata o la cuenta, la gente dice que eso es mentira. Porque, escuche con cuidado ahora, porque cuando la persona no estudia la Biblia, se adueña de su mente y de su ser un espíritu de incredulidad, porque la fe bíblica solo nace, porque la fe bíblica solo aparece, porque la fe bíblica solo se produce cuando usted estudia la Biblia. ¿Qué dice Romanos 10:17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si lo decimos en dominicano, si lo decimos en nuestra manera de pensar, dice, la fe solo se produce estudiando la Biblia. Punto y se acabó. Si usted no la estudia, usted no tiene la fe bíblica. Y si usted no tiene la fe bíblica, usted está en serios problemas. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? No me diga que usted cree en Jesús y no estudia la Biblia. No me diga que usted conoce a Jesús y no estudia la Biblia. San Juan 5:39, ¿qué dice Jesús en Juan 5:39? Escudriñáis las Escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Si usted no estudia la Biblia, no conoce a Jesús. Jesús se encuentra con Pablo. Ahora Jesús va y habla con Ananías, diciéndole que tiene que ir a donde Pablo para cumplir la misión que Jesús le prometió a Pablo. Ven a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Pablo tranquilo vino. ¿Estaba asustado Pablo o no estaba asustado? ¿Sí o no?
lo tumbaron del caballo, quedó ciego y lo agarran y lo llevan a la ciudad. Y es interesante cuando usted mira los detalles, porque en los detalles dice que los que le acompañaban, oyeron la voz pero no vieron a Jesús. Vieron la luz pero no vieron a Jesús. Pablo lo vio y lo escuchó. Veamos qué ocurrió. Mire lo que le dice Ananías. Entonces, versículo 13, Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Mi pregunta, ¿le estaba dando a Ananías la última noticia al Señor Jesús? ¿Estaba informándole a Ananías a Jesús de cómo andaban las cosas? A ver si o no. Pues sí, pero Ananías no sabía que Jesús había hablado con Pablo. El problema de nosotros es que nos convertimos en abogados de Dios y queremos informarle a Dios cómo andan las cosas. Queridos, queridas, Dios sabe cómo andan las cosas. Hagamos lo que Él nos pide y las consecuencias dejémoslas en la mano del Señor. Y me gusta cómo Jesús le dice, cosa linda, dice el versículo 15, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Le dijo Jesús a Ananías: no, mira, mi hijo, yo hablé con Pablo, me encontré con Pablo. ¿Le dijo eso el Señor Jesús? Mire, haga lo que le estoy diciendo, que yo sé lo que estoy haciendo. Camine, vaya, haga lo que le estoy diciendo. Una manera muy hermosa de conducirse. ¿Y qué dice la Biblia? Ponga cuidado ahora. ¿Qué dice el versículo 17 y 18? Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y seas, ¿qué cosa? Lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose, ¿qué dice ahora? Y levantándose, ¿qué dice ahora? Y levantándose, ¿qué dice ahora? Necesitamos imperiosamente, urgentemente, necesitamos conocer, comprender y entender lo que pudiéramos llamar la teología del bautismo. Necesitamos entender cuál es el valor real de ese acto. La cena del Señor y el santo bautismo, los ritos que instituyó Jesús. Pero ¿cuál es el valor teológico del bautismo? ¿Qué es lo que significa el bautismo? ¿Por qué Pablo se bautizó? ¿Por qué Jesucristo se bautizó? ¿Qué hay detrás del bautismo? Ponga cuidado, por favor. Necesitamos conocer el significado del bautismo. Sí, pero espere. Vamos a trabajar restaurados. Vamos a trabajar Jesús en mi casa. Vamos a trabajar conociendo este punto del bautismo. ¿Se bautizó Pablo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le dijo Jesús a Pablo: se te dirá lo que debes hacer? ¿Vino Ananías y le dijo a Pablo lo que debía hacer? Mire lo que dice la Biblia más adelante, en el capítulo 22, los versículos 12 al 16. Recuerde que el relato se hace en 3 lugares. Vamos rapidito. Capítulo 22, versículo 13 al 16. Mire qué cosa linda dice aquí. 22, versículo 12. Dice el versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, ¿qué cosa? Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Y qué cosa dice ahora? Y veas al justo. ¿Y qué más? Y oigas la voz de su boca. ¿Vio Pablo a Jesús? ¿Oyó Pablo a Jesús? Más adelante usted notará que Pablo se convierte en un apóstol de Jesús porque vio a Jesús.
y que Cristo le revela a Pablo el Evangelio por revelación. Y Pablo viene donde Pedro y los otros apóstoles para conocer el Evangelio por testimonio, o lo que le llaman el Evangelio por tradición doctrinal. Por eso en el capítulo 15 Pablo dice, y esto es lo que recibí, pero en Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 y siguiente dice, este es el Evangelio que recibí de Jesucristo. No me lo presentó ningún hombre, no me predicó ningún hombre, me predicó Jesucristo. Y en Arabia pasé 3 años aprendiendo de Jesucristo. Pablo sabe a quién conoció, con quién se relacionó. Pablo sabe con quién tuvo su encuentro. Por eso terminó cortada la cabeza, porque dijo, ni la vida ni la muerte me separa de Jesucristo. Y me gusta como él dice en Romanos capítulo 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Cuando usted verdaderamente ha sido restaurado por Jesucristo, cambiado y transformado por el poder del Espíritu Santo, usted no puede ser igual. ¿Cómo se explica una persona que se llama cristiana y es la misma persona? Es una falta de respeto. El mundo está lleno de gente religiosa, pero carece tristemente de persona cristiana. ¿Quién es un religioso? El que practica una religión. Hay gente que cuida caballo y su religión es cuidar caballo, porque eso es lo que hace todos los días, eso es lo que se dedica. Religión, religare, del latín religare significa ligado a, unido con. Pero cristiano significa conocer y amar a Cristo. ¿Conoció Pablo a Cristo? ¿Lo amó? Al punto que él dijo, para mí el vivir es y el morir es. ¿Murió o no murió? ¿Murió o no murió? ¿Cómo murió? Le cortaron la cabeza. ¿Está usted dispuesto a dar su vida por el Señor Jesús? No salida, así linda, caramba. Así linda. Bueno, mejor sigamos con esto, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Veamos cómo termina esto. Versículo 14. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? ¿Qué dice? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Ananías bautizó a Pablo, sí o no? ¿Sí o no? ¿Le dijo Jesús a Pablo que se le diría lo que tenía que hacer? ¿Vino Ananías y le dijo lo que tenía que hacer? ¿Lo hizo Pablo? ¿Estaban cumpliendo con la voluntad de Jesús? Sí. Mucha gente no sabe que detrás del bautismo existe lo que se llama derecho legal espiritual. El bautismo es un contrato donde usted acepta que Cristo le compre con su sangre preciosa. Y tiene que ser necesariamente público para que los hombres, los ángeles, los demonios y todo el universo sepa que esa persona públicamente aceptó que Cristo lo compre con su vida y con su sangre para ser miembro de la familia de Dios, heredero del reino de los cielos. ¿Es hermoso o no es hermoso? ¿Es hermoso o no es hermoso? Por eso cada bautismo en cualquier rincón de la tierra tiene la presencia del Dios Todopoderoso. Se está llevando a cabo un contrato donde a Dios le costó todo. ¿Cuánto pagó Dios para que usted sea salvo? Pagó la vida, la sangre de su Hijo Cristo Jesús. ¿Quién puede pagar a Cristo Jesús? Nadie. ¿Cuánto perdió Dios cuando Cristo murió? Lo perdió todo. ¿Sí o no? A ver, ¿sí o no? ¿Quién creó el universo? En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Verbo se hizo carne y habitó y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. San Juan 1, 1-3, versículo 14. En Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17 dice que Él fue el creador de todo, principados y potestades, de lo visible o lo invisible. Él lo creó todo y todo fue creado por Él y para Él. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Y si el todopoderoso creador se hace hombre, y si el todopoderoso creador viene a la tierra, y si el todopoderoso creador permite que lo golpeen,
permite que le hagan todo lo que le hicieron, y si el Todopoderoso Creador deja que lo levanten en una cruz, y si el Todopoderoso Creador permite se muere en la cruz, y si el Todopoderoso Creador le parte en el corazón, ¿cuánto perdió? ¿Lo perdió todo? ¿O no lo perdió todo? ¿Sí o no? ¿Por amor a quién? No. ¿Por amor a quién? A usted. ¿Es usted una persona valiosa o no es una persona valiosa? Levante la cabeza entonces. ¿Cuánto vale usted? Mire el carro más fino que pasa por la calle, basura. ¿Cuánto vale usted? Mire la mansión más grande, basura. Mire lo que usted quiera, basura comparado con usted, que fue comprado con la sangre de Jesús. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Es verdad o no es verdad? Necesitamos despertarnos. Hay personas en este mundo que son tan ricos, pero tan ricos, que lo único que tienen es dinero. ¿Ya? ¿Y qué? Se mueren y se les llevó el demonio, se perdieron. Y he tenido que hablar con gente que ustedes no se imaginan todo el dinero que tiene. Y cuando me ven tan tranquilo, tan sereno, tan calmado, tan dueño de mí mismo, me dicen, yo daría la mitad de lo que tengo por lo que usted tiene. Y yo digo, yo no doy lo que tengo por 100 veces lo que tiene usted, porque usted no tiene nada. Muera si usted verá cuánto tiene. Y usted está perdido. Mira qué barbaridad, le digo, qué barbaridad. Tanto dinero y perdido. ¿Para qué se necesita dinero y estar perdido? ¿Y cómo usted me dice que estoy perdido? Usted no tiene a Cristo Jesús, ¿o lo tiene? No, usted está perdido. ¿Quién es la salvación? Jesucristo. ¿Quién es el evangelio? Jesucristo. ¿Quién da la vida eterna? Jesucristo. Si usted no tiene a Jesús, no importa quién usted sea, usted está perdido, compadre. Y dejémonos de cuento. ¿Es verdad o no es verdad? ¿A quién aceptó Pablo en su viaje a Damasco? A Jesucristo. Entonces lo recibió todo. ¿Es así o no es así? Ananías bautizó a Pablo. Hechos, capítulo 2. Pedro predica el maravilloso discurso de Pentecostés, sermón de Pentecostés. ¿Exaltando a quién? A Cristo. ¿Levantando a quién? A Cristo. ¿Hablando de quién? De Cristo. ¿Presentando a quién? A Cristo. ¿Centrado en quién? En Cristo. Y cuando la gente, bendito sea Dios, cuando la gente descubre a Jesús, entonces hace una pregunta. Hechos capítulo 2, versículo 37. ¿Qué dice el versículo 37? ¿Qué preguntó la gente? Hechos 2, 37. ¿Qué preguntó la gente? Hechos 2, 37. ¿Qué dice el versículo 37? Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, ¿qué cosa? Arrepentíos y ¿qué más? Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Y qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Está presente el Espíritu Santo, sí o no? ¿Está presente o no está presente? Dice la Biblia, versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? Como 3,000 personas. ¿Aceptaron a Jesús? Sí. ¿Se bautizaron en el nombre de Jesús? Sí. ¿Aceptaron la palabra de Dios? Sí. Bendito sea el nombre de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, necesitamos conocer la teología del bautismo. Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. Estamos solo leyendo la Biblia. Estamos presentando lo que dice la Biblia. Estamos mostrando las evidencias de la Biblia. Pregunta número 1. ¿Se bautizó Pablo? Sí. ¿Ahora se bautizaron con el discurso de Pedro 3,000 personas? Sí. Y mira lo que sigue diciendo la Biblia. Capítulo 8. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26. ¿Recuerdan ustedes a Felipe que estaba predicando en Samaria? Una tremenda campaña en Samaria y de repente, dice la Biblia, versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Cómo es esto? Estoy dando una campaña en Samaria, la gente se está entregando al Señor, la cosa está buena, ahora me dice este ángel que me vaya por un camino desierto. Le hago una pregunta, ¿está Dios el Padre involucrado en el evangelismo, sí o no? A ver, ¿sí o no?
Sí, esa es la misión de Dios. ¿Jesucristo está involucrado en el evangelismo? Sí. ¿El Espíritu Santo está involucrado en el evangelismo? A ver, ¿sí o no? Sí. ¿Los ángeles están involucrados en el evangelismo? ¿Quién le habló a Felipe? Un ángel. ¿Y qué buscaba ese ángel por ahí? Trabajando. ¿En qué? En la obra misionera. Cosa linda, mamacita linda. ¿Y qué hizo Felipe? Se fue por el camino desierto. Ahora, ¿quién estaba en el camino desierto? Aquí siempre se equivocan. ¿Quién estaba en el camino desierto? No responden. ¿Quién iba en el camino desierto? ¿Quién estaba en el camino desierto? Estaba el Espíritu Santo. Ya lo agarré. Siempre me dicen que estaba el eunuco. Sí, claro, él iba caminando, pero ¿quién agarró a Felipe en el camino? Mire qué cosa linda dice. Mire lo que dice la Biblia. Oiga qué cosa linda. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, ¿qué dice ahora? Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías. ¿Y qué dice ahora? Y el Espíritu dijo a Felipe, ¿qué cosa? Acércate y júntate a ese carro. ¿Quién le habló primero a Felipe? El ángel. ¿Quién le habla ahora segundo a Felipe? El Espíritu. ¿Está el Espíritu involucrado en la salvación de las almas? ¿Sí o no? Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 18 dice que somos transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. Es el Espíritu de Dios que cambia los corazones de la gente. Es el Espíritu que transforma la vida. Es el Espíritu que restaura, que regenera, que convierte, que arrepiente, que transforma. Bendito sea el nombre de Dios. No hay en la tierra nada más poderoso que el cristianismo. No hay nada más valioso en la tierra que el cristianismo. Es más, escuche lo que le voy a decir ahora. No existe nada más profundo en el universo entero que el cristianismo. Ay, mamá. Vamos a demostrar eso. Colosenses capítulo 2. Vamos rapidito. Colosenses capítulo 2. Mire si esto del cristianismo es un asunto profundo y maravilloso, que mire lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3. Mire qué cosa linda. ¿Qué dice el versículo 2? Para que sean consolados sus corazones unidos en amor. ¿Hasta qué dice ahora? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien, ¿qué dice ahora? Están escondidos, ¿qué cosa? Todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo será el objeto de estudio por toda la eternidad, y toda la eternidad no será suficiente para estudiar a Cristo. ¿Por qué no empezamos ahora? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Dígame, ¿cuántos años usted quiere vivir? ¿100? Le voy a dar 300 años para que viva y se canse de tanto vivir en este mundo. 300 años. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Cuánto vivió Matusalén? 968. ¿Y qué? Le voy a dar 1000 años para que usted viva. ¿Y qué? La clave está en Cristo. La vida en este mundo es solamente la preparación para vivir en el reino de los cielos. No se deje distraer, no se deje engañar, no sea bobo, no sea bobo. Y el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Preparemos el aterrizaje. Pregunto, ¿y qué pasó con este etíope? Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas,
¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué cosa dice? Y le bautizó. Cuando subieron del agua, ¿qué dice ahora? El Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Si usted quiere saber más acerca de lo que estaba leyendo el etíope, le invito a ir a el canal de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, o a la página de internet, lavozdelconsolador.org. Busque una serie que se titula así: Dios escribe canciones. ¿Cómo se llama la serie? Si le interesa saber más de esto que estaba leyendo el etíope, vaya y busque esa serie. Allí encontrará los cantos que Dios escribió que explican el Evangelio según Isaías, todo centrado en la persona de Jesús. Muy bien, ya tenemos a Pablo bautizado. Tenemos a quién más bautizado. Felipe bautiza al etíope. ¿A quién más tenemos? Bueno, vamos a seguir, porque parece que necesitamos más gente, ¿verdad? Capítulo 16, versículo 25 al 34. ¿Recuerdan a Pedro bautizando a aquellos 3,000 que se bautizaron? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Entonces tenemos a Pablo, tenemos a los 3,000, tenemos ahora al eunuco. Vamos a ver ahora al carcelero de Filipo, capítulo 16, versículo 14 y 15. Versículo 25 en adelante, perdón. Hechos capítulo 16, versículo 25 en adelante. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo llega a Filipo? ¿Se acuerdan la paliza que le dan a Pablo? La Biblia dice que lo metieron a la cárcel y que a medianoche, mientras ellos cantaban y oraban, hubo un terremoto fuerte que removió toda la cárcel, las puertas se abrieron, las cadenas se cayeron y el carcelero pensó que se habían escapado. Pablo le dice: no te hagas daño, nosotros estamos aquí. Recuerde que Pablo y Silas estaban sangrando de toda la paliza que le dieron. Y es hermoso cuando usted puede leer en el capítulo 16, versículo 25 en adelante, la experiencia hermosa de Pablo y Silas con este carcelero. Me gusta cuando el hombre hace una maravillosa pregunta. Dice el versículo 30, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijeron ellos? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Por qué la historia termina siempre en el bautismo? ¿Por qué todo se conduce al bautismo? ¿Qué es lo que hay con el bautismo? ¿Cuál es el valor teológico del bautismo? ¿Qué es lo que hay detrás del bautismo? ¿Por qué terminamos con el bautismo? Capítulo número 16, versículo 14 y 15. Lidia, la vendedora de púrpura. ¿Qué pasó con esta mujer? Capítulo 16, versículo 14 y 15. ¿Qué dice el versículo 14? Recuerde que estamos usando el método bíblico, gramático, descriptivo. No es lo que diga el pastor. Una cosa interesante. Usted puede discutir y rebatir todo lo que diga, pero tenga cuidado porque estará rebatiendo lo que dice la Biblia. ¿Estamos leyendo la Biblia? A ver, ¿sí o no? ¿Es lo que dice la Biblia? ¿Sí o no? Entonces tenga cuidado. Solo estoy leyendo la Biblia. Capítulo 16, versículo 14. ¿Qué dice el verso 14? Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. ¿Se bautizó o no se bautizó?
¿Se bautizó o no se bautizó? ¿Sí o no? Cuando usted compra una casa, tiene que hacer un contrato y tiene que firmarlo. Y usted compró la casa y eso se certifica que ahora esa casa es de su propiedad. Cuando usted se bautiza, el Señor deja bien en claro en el contrato que ahora usted es propiedad de Él. Y eso se certifica porque usted ha sido hecho casa de Dios, ha sido hecho templo para la morada del Espíritu Santo. Antes podía ser morada del diablo, de los demonios, pero ahora es morada del Espíritu Santo. Y el bautismo certifica esa actividad. Tenemos que aterrizar ya. En el capítulo 19, versículo 1 al 7, hay 12 personas que se encuentran con Pablo y terminan siendo bautizadas por Pablo. Mi pregunta para usted: ¿quiere usted ser restaurados con el poder del Espíritu Santo? Usted necesita arreglar sus cosas con Dios. Dios proveyó todo lo necesario para que usted sea restaurado. ¿Restauró Dios a Jesús? ¿Restauró Dios a Pablo? ¿Jesús vino para que Pablo fuera restaurado? A ver, ¿sí o no? Y el Señor cumplió en Pablo lo que puede cumplir en usted. Mi pregunta, amigo, amiga, hermano, hermana, ¿quiere usted hoy darle el permiso a Dios para que el Espíritu Santo venga y restaure su vida? ¿Quiere usted que el Señor le restaure física, mental, social, emocional y espiritualmente? ¿Quiere o no quiere? Entonces póngase en pie conmigo. En esta semana, acerquémonos a Dios sinceramente. Si usted es una persona que ya ha sido bautizada y sabe que espiritualmente usted está quemado, entonces pídale a Dios que en esta semana el Santo Espíritu venga y le haga nacer de nuevo, le dé un nuevo nacimiento, una nueva experiencia. Si usted no ha sido bautizado, entonces prepárese y en esta semana haga sus arreglos y entonces bautícese en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que su nombre sea registrado en el libro de la vida, para que su cuerpo sea ungido y lleno del Espíritu Santo. Y si usted fue miembro de iglesia y se fue lejos y está regresando, recuerde, tiene que volver a colocar su nombre en el libro de la vida. Haga los arreglos necesarios y a través del santo bautismo reciba de nuevo los derechos de ser llamado hijo o hija del Dios Altísimo. Si usted está en una de estas tres condiciones, levante la mano conmigo y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, levantamos la mano para darle todo derecho legal sobre nuestra vida. Los que ya somos cristianos, Señor, si por alguna razón hemos estado flojos en alguna situación, le rogamos que el Espíritu venga y nos restaure. Padre querido, los que se han ido lejos y están regresando, haga que el Santo Espíritu le convenza de pecado, de justicia y de juicio y los atraiga con cuerdas de amor. Y otra vez como el Hijo pródigo, regresen a la casa del Padre. Padre querido, si hay ovejas que escuchan este mensaje, que se fueron lejos, ovejas perdidas, permita que oigan la voz del Santo Pastor Cristo Jesús, que les llama que vengan al redil y que puedan ser traídas también con cuerdas de amor. Padre, todos le reconocemos como nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro dueño. Todos le pedimos y le rogamos, restáurenos, Señor. Venga a nuestra casa. Sabemos que Cristo dice: aquí estoy en la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Señor, le abrimos la puerta del corazón para que el Santo Espíritu entre y le prepare la habitación para usted venir a morar en nosotros. Bienvenido, Señor, a nuestra vida. Le damos gracias, Padre Celestial, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios le bendiga. Muchas gracias.